En Radio Mundo acompañamos a la Celeste en su camino al Mundial. Todas las novedades de la selección y sus partidos en las eliminatorias con Por Decir Algo y Por Decir Fútbol en perspectiva. Presentan RIMAX Focus, desde hace 8 años la empresa inmobiliaria más importante del país. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares, ahora con 25% off en todo. Martín Rodríguez, nuestro relator aquí en Por Decir Fútbol en Radio Mundo, está ahí en lo que es la previa de esta jornada tan especial que nos va a tener. A ver. ¿Está? ¿Está? ¿No está? ¿No está? Sí, está. Pero ¿Está? parece que engaña ahí Yo lo escucho como raro. A ver, Tincho. ¿O me escucho a mí? Buenas, ¿ustedes me escuchan bien? Probando. ¿Cómo andás, Tincho? ¿Qué tal, Romina? Tantos años sin tener comunicación al aire en radio, desde los tiempos del Espectador que no dialogábamos, me parece. Un saludo especial para vos por eso mismo, celebro el reencuentro, el saludo para Emiliano, para el resto de la audiencia. Bueno, y aquí estamos en día de partido, ya preparándonos tempranito. Eso te iba a decir. Bueno, vayamos a eso, Tincho. ¿Cómo llega Uruguay? ¿Qué podemos decir de esta segunda fecha en particular ante Ecuador? Sabemos que es un rival distinto, por lo menos el que vamos a tener, y sobre todo tenemos el desafío de jugar en la altura, pero te escucho primero con el panorama de Uruguay, ¿te parece? Claro, Uruguay llega bien por todo lo que hablamos de lo que dejó, las buenas sensaciones que dejó el debut contra Chile, a un partido que siempre es difícil, no solo por el componente de la altura, que lo ponen en otra categoría, sino por el crecimiento deportivo de Ecuador de las últimas décadas. Ecuador es un país que no había jugado un mundial hasta el año 2002 y que de ahí en adelante ha jugado la mayoría, incluso en muchas ocasiones clasificando con holgura y procesando ya, porque han pasado más de 20 años, sus recambios generacionales sin que eso haya resentido su capacidad de competir. De hecho, uno compara el desempeño de las selecciones ecuatorianas a lo largo de todo este tiempo que mencioné con el de selecciones que han conseguido en Sudamérica un desarrollo deportivo, futbolístico anterior, y Ecuador en los últimos 20 años ha estado por encima de muchos de esos otros países. Entonces, es un partido como para cuidar algunos aspectos que yo creo que va a entregar desafíos bien distintos a los del partido ante Chile de la semana pasada, y al que Uruguay llega con la mayoría del plantel a disposición. Ya les comentaré que hay una baja que no afecta lo que fue la estructura titular, y si bien todavía no se sabe cuáles van a ser los titulares hoy, en el sentido de que Bielsa no ha, digamos, confirmado un equipo con antelación, algo cada vez más habitual en el fútbol, va más allá del actual técnico uruguayo, da la impresión de que podría haber entre una y dos variantes para el partido de hoy, si comparamos la formación que algunos medios han anunciado en función de los movimientos de Bielsa en las últimas horas ya en suelo ecuatoriano, con la del partido contra Chile. En resumen, podría ocurrir que ingrese Agustín Canovio a jugar en la mitad de la cancha por Facundo Pelistri, esa es una posibilidad, quizá para generar otros movimientos que preparen al medio campo mejor, pensando en la función defensiva. Y no se descarta que adelante pueda aparecer Cristian Olivera, quizá en una posición de cierto protagonismo ofensivo, teniendo en cuenta que en las prácticas más recientes por momentos se alternó con Darwin Núñez. Aclaro, Olivera está jugando en Los Ángeles, en Estados Unidos, es un jugador que mide 1,70 m, que tuvo un gran campeonato en el año 2020 aquí en Uruguay, cuando Rentistas fue la sensación de un campeonato uruguayo que ganó Nacional, pero en el que Rentistas ganó una final de torneo Apertura y definió por ende, luego pasó por Almería, pasó por Peñarol y llegó finalmente a Estados Unidos. De manera que se puede anunciar a Roget en el arco, con Naitan Nández, Sebastián Cáceres, Matías Viña y Joaquín Piquerez en la defensa. Hasta ahí todo igual que en el partido contra Chile. En la mitad de la cancha, quizá Agustín Canovio con Manuel Ugarte, que se mantiene como titular, fue una de las figuras. Con Federico Valverde, por supuesto, se mantiene como titular, fue otra de las figuras. Nicolás de la Cruz, que anotó 2 de aquellos 3 goles. Y más arriba, Maxi Araujo con Núñez o con Olivera. Por ahí parece que va lo que está trabajando Bielsa. Tincho, te pregunto, el factor altura acá, ¿pesa y mucho? Sí, efectivamente. Este partido, que se va a jugar a las 6 de la tarde de nuestro país, de Uruguay, se jugará en el estadio de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, el estadio Rodrigo Paz Delgado, que está a más de 2.700 metros por encima del nivel del mar. Y este es un componente que hace al partido, que no se puede pasar por alto, en el sentido de que genera en los futbolistas de los equipos que llegan desde el llano dificultades
a Hogos, que particularmente ante selecciones muy intensas como las ecuatorianas, que basan parte de su fortaleza en el potencial físico, en la potencia física de sus jugadores, que corren mucho la cancha, que llegan mucho por las bandas, que plantean un juego con esas características, puede generarle dificultades a Uruguay, sobre todo si uno trata de, o si Uruguay tratara de repetir en la cancha ese planteo tan intenso que le complicó tanto las cosas a Chile en el partido del debut. Eso tiene un costo en términos de energía, y en un lugar donde se puede sentir ahogo producto de la altura, no va a ser tan sencillo sostenerlo. No estamos en la cabeza de Bielsa, quizá algunos de los ajustes que mencioné tengan que ver con contrarrestar eso. ¿Algún detalle más a propósito de Ecuador? ¿Cómo llega? Lo vimos ante Argentina en la primera fecha. Ahí algo que remarcarías más allá de esto que venís comentando, de cómo ha evolucionado últimamente la selección ecuatoriana. Sí, tenemos que mencionar ese partido con Argentina porque es un partido que Ecuador y cualquier selección hoy en el mundo, jugando de visitante en Buenos Aires, con Messi en cancha, no puede plantear de otra forma que no sea pensándose de atrás hacia adelante. Ecuador contra Argentina, lo dijo su técnico, el español, catalán, Félix Sánchez, en las últimas horas, hizo un planteo que prácticamente le impidió durante buena parte del partido pasar la mitad de la cancha. Y vale decir que casi le da resultado, porque hasta casi los 80 minutos empataba 0-0. Sí. Ahí llegó un tiro libre de Messi al borde del área que le dio el gol a Argentina para la victoria por 1-0. El desafío de Ecuador para este partido es ser esa selección tradicionalmente protagonista en su casa, explotando el fútbol por las bandas, y me parece que por eso mismo veremos un equipo con varios cambios con respecto al que fue a Buenos Aires para tratar de defenderse, que tomará desde el arranque protagonismo ofensivo. Recordemos que en la eliminatoria anterior, jugando en Quito, Ecuador le hizo 4 goles a Uruguay. Le ganaba 4-0, finalmente Uruguay descontó 2 veces, maquilló el resultado, el partido terminó 4-2, pero puede ser una exigencia importante, con un cambio por lo menos seguro en el arco, porque Alexander Domínguez, el arquero que está en la base titular del equipo, no pudo estar en Buenos Aires por lesión y va a estar atajando hoy como titular, suplantando a Hernán Galíndez, y porque aparecen otros jugadores que quizá con más perfil ofensivo le puedan dar eso al equipo que le faltó. Un par de datos. Si bien sufrió un golpe, Moisés Caicedo, figura de este equipo, volante del Chelsea, Ecuador también tiene jugadores en primerísimos equipos del mundo, va a ser titular. Y algunas notas de prensa dicen que podría ser importante para contener a Federico Valverde en un duelo que, en caso de presentarse, sería muy interesante allí en la mitad de la cancha por la calidad de los dos jugadores. Tincho, a propósito, obviamente nosotros vamos a estar muy pendientes de este partido de las 6 de la tarde, Uruguay-Ecuador, pero claro, ¿qué más nos deja esta fecha de las eliminatorias, esta segunda fecha de las eliminatorias? ¿Qué destacarías de los otros partidos que hay? Es una segunda fecha que se juega íntegramente en esta jornada, así que va a ser un día... Sí, para darse una panzada, intenso. Ustedes copados. Exactamente, vamos a tener incluso ese desafío de ir mirando de reojo otros resultados mientras juega Uruguay, porque por motivos que algún día me gustaría tratar de entender mejor la eliminatoria, normalmente es común que superponga horarios de partidos. Entonces, por ponerte un ejemplo, a las 5 de la tarde juegan Bolivia con Argentina, a las 6 Ecuador con Uruguay, ahí coincide el segundo tiempo de Bolivia-Argentina con el primero de Ecuador-Uruguay. A las 7 de la tarde Venezuela-Paraguay, que también se va a pisar con el final del partido que va a jugar Uruguay. A las 21:30 Chile contra Colombia, y a las 23 Perú con Brasil. Me parece que Ecuador-Uruguay posiblemente sea, por el potencial de los equipos, el mejor partido de la fecha hoy en términos de paridad, de posibilidad de ver un partido parejo, con equipos con herramientas y con buen nivel, en el caso de Uruguay ya aprobado, en el caso de Ecuador, por todo lo que dije que tratará de demostrar en esta jornada. Chile-Colombia puede ser un partido jugado en Chile interesante, y el resto son partidos que plantean ciertas disparidades, ¿no? Hay disparidad entre Perú y Brasil, hay disparidad entre Bolivia y Argentina, a favor de Bolivia y de Perú van a ser locatarias, y nos queda Venezuela-Paraguay, que es otro partido parejo, a priori entre equipos que en los últimos tiempos han tenido más dificultades. Un último apunte, que también habla de las necesidades de Ecuador. Ecuador está en este momento último en la tabla de posiciones, pero no es que tenga 0 puntos, tiene -3, porque producto de la inclusión del jugador Byron Castillo en la eliminatoria anterior, mediante un documento falsificado para que de esa forma pudiera formar parte de la plantilla de Ecuador, la selección ecuatoriana recibió una sanción. Y esto la pone muy incómoda en el comienzo de la eliminatoria y hace que sea todavía más importante que consiga rápido una victoria para equilibrar la sanción, para neutralizarla
y empezar a estar con 0 puntos recién para la próxima fecha. Hola, ¿estás pensando en renovar? Tenemos todo para vos a precios increíbles. Juan Construye está con 25% de descuento en todos los locales y con todos los medios de pago. Sí, todo Juan con 25% de descuento. El baño, la cocina, los pisos o lo que quieras renovar está acá en Juan Construye. Llegó el momento de hacer todo eso que tenés pendiente. Juan Construye te lo hace posible. Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Bases y condiciones en juanconstruye.com.uy. RIMAX Focus. Si estás pensando en vender, comprar, invertir o alquilar, somos tu mejor opción. Contactanos vía mail a focus@remax.com.uy. Tincho, a las 17 horas empieza la transmisión, ya haciendo la previa de lo que va a ser el partido de acá del equipo de Por Decir Fútbol en Radio Mundo. Me encantó la forma en que hacían la invitación en redes sociales, en Twitter, por ejemplo. Invitación multimodal e interdisciplinaria para la jornada de hoy. Contanos cómo va a ser, qué características va a tener la transmisión de hoy. Y se cruzan, sí, muchas disciplinas, ¿no? La disciplina radial con la gastronómica quizá, porque vamos a estar transmitiendo, teniendo en cuenta que el partido se juega en el exterior y apostando a generar vínculos también con la audiencia, desde un bar, el bar El Hormiguero, que queda en la calle San Salvador, esquina Minas, San Salvador 1644, esquina Minas, un lugar en el que en el pasado, por decir algo, ha hecho otras transmisiones e incluso programas, y la idea es que allí se instale la transmisión, con todo lo que una transmisión deportiva tiene, el relator, el comentarista, la conductora de la previa, con el co-conductor, la gente que desarrolla la parte técnica trabajando, incluso hoy con el desafío de tener que adaptarse a un terreno distinto, y que la gente se pueda ubicar bien cerca para seguir el partido por la misma pantalla en la que lo estaremos mirando, junto con Santiago Díaz, con Guzmán Montgomery y todos los compañeros que participan de la transmisión, y de esa forma seguir a este Uruguay-Ecuador de las 6 de la tarde en la cancha, y como decías recién, desde las 5 de la tarde en Radio Mundo con la previa, y la invitación está hecha para que ya a las 5 la gente se pueda instalar y ojalá compartir otra vez buenas sensaciones del equipo uruguayo. Así que dejamos la invitación pronta y nos escucharemos, pero también quizá nos podamos ver. Un lujo entonces, completita la transmisión entonces hoy desde las 17 horas, Ténganlo presente, ya fue un placer escucharlos el otro día, así que vamos a repetir, y quién te dice, capaz que repetimos resultado y todo de Uruguay, pero vamos a no secarla, Tincho, los escuchamos. Un abrazo grande y mañana retomamos contacto. Un abrazo grande, hasta mañana.